¿Será que podré dar una conferencia frente a tantos hermanos mayores y líderes de Cheonilguk? Necesitaré que me den fuerza para hacerlo. Siendo profesora del Departamento de Teología de la Academia UPA, como profesora que enseña a los estudiantes que serán responsables del futuro del Cheonilguk, antes que nadie yo debo abrazar las palabras de los padres verdaderos y exclamarlas, unida de corazón a los padres, tal como ellos lo anhelan, ¿verdad? Creo que esa es la intención, aunque no estoy segura de cuánto resonará mi llamado en ustedes. De todos modos, intentaré transmitirles en esta segunda conferencia algunos de los sentimientos y reflexiones que he tenido. Les agradezco de antemano. Gracias. En realidad, primero quiero hablar un poco sobre el título, ya que estamos hablando de una epopeya, la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Quisiera empezar con unas palabras sobre esta epopeya antes de entrar en el tema. Aunque el contenido introductorio no está incluido en la presentación, me he preguntado por qué en este tiempo crucial del Cheonilguk, de la inauguración del Cheonwon-gun, que representa un momento tan esperado durante 6.000 años de historia providencial, la madre ha hablado sobre la gran epopeya del pueblo coreano, la ha expresado en imágenes, pinturas, preparado musical y nos ha instruido a educar de esta manera. También he reflexionado mucho sobre esto, honestamente. ¿Por qué la madre está hablando de repente sobre esta gran epopeya del pueblo coreano? Ya teníamos conferencias sobre el curso de vida de los padres verdaderos y sobre la teoría de padres verdaderos Champumurón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nuevamente menciona la gran epopeya del pueblo elegido coreano? Reflexioné sobre esto mientras estudiaba, ya que me he dedicado a la religión y he estudiado mucho sobre mitología y temas relacionados. He estudiado varios aspectos que han existido en la cultura religiosa de la antigüedad y también el significado de las epopeyas en la historia de la religión humana. Quisiera compartir con ustedes algunas de mis reflexiones basadas en mi experiencia y comprensión de estos temas. ¿Qué les viene en mente cuando piensan en una epopeya? ¿Creen que una epopeya es historia o mito? ¿Qué es un mito y qué es historia? Creo que el secretario Igi-shik mencionó que no deberíamos considerar esto como historia empírica. En realidad, en la historia de las religiones hay relatos sagrados que se consideran mitos. Son historias de los dioses, relatos sobre cómo los dioses crearon el mundo y cómo manejan el orden y funcionamiento de este mundo, transmitidos en forma de mitos sagrados. Muchas religiones han adoptado estos mitos como parte de sus creencias y los han expresado a través de rituales. También sabemos lo que es la historia. La historia es la narración de las acciones humanas. Los protagonistas de la historia son seres humanos. En ninguna historia empírica moderna aparece un dios como actor principal, ¿verdad? Así es que la historia es el relato de las acciones humanas que podemos verificar, observar y registrar objetivamente. Sin embargo, los mitos son relatos sobre los dioses. En los mitos pueden aparecer humanos divinizados, pero estrictamente hablando, los protagonistas de los mitos son los dioses, o en nuestro caso, Hanul-Pumonim. ¿Y qué es una epopeya? Una epopeya narra cómo los dioses interactúan y gestionan en la historia humana, acompañando a los humanos en su recorrido dentro y a través de la historia. La epopeya se ha considerado, se ha expresado como un género que relata las historias creadas conjuntamente por dioses y humanos, con Dios como protagonista. Existen varias epopeyas heroicas y epopeyas fundacionales de diferentes naciones. Hay religiones que han utilizado el género de la epopeya para describir de manera excelente su historia y sus expresiones religiosas. No sé si alguien conoce esto. ¿Qué religión tiene la tradición más alineada con el género literario de la epopeya o con la expresión religiosa? ¿Qué religión? ¿El hinduismo? Claro, el hinduismo tiene epopeyas. También podría estar en el sintoísmo japonés. ¿El hinduismo? Sí, tiene epopeyas, sí. Sí, también en el sintoísmo japonés, tienes razón. En realidad, si tuviera que señalar una religión que haya expresado sus contenidos de fe a través del género de la epopeya
más que cualquier otra, yo elegiría el judaísmo. Creo que muchos de ustedes ya lo habían adivinado. Los judíos en realidad han tenido muy poco tiempo en toda su historia para tener una nación propia. La mayor parte de su historia han sido un pueblo en diáspora, manteniendo su fe sin un país y a menudo bajo gran persecución. Hay un académico muy destacado de la Universidad de Harvard llamado Frank Moore Cross. El profesor estudia la Biblia judía y la historia del judaísmo. Él mencionó que la epopeya, el género épico, es el formato que mejor refleja la expresión religiosa de los judíos. ¿Por qué? Los judíos no separan la historia del mito. Creen que Dios ha estado presente y activo a lo largo de su historia. A través del género épico, los judíos han confesado que toda su historia, desde la creación hasta el presente, es la historia del pueblo elegido por Dios. ¿Cuándo confesaron los judíos que Dios los eligió como su pueblo? En la Biblia, la historia comienza ¿dónde? Comienza con el Génesis, pero los registros históricos no empiezan allí. En realidad, comienzan en el Éxodo. En realidad, incluso la historia del Éxodo que conocemos no aparece en los registros históricos de los imperios circundantes. La narración del Éxodo en el Antiguo Testamento no está documentada en libros de historia objetivos y empíricos. No está, no se encuentra. Pero estas personas vieron cómo Israel del norte y del sur fueron destruidos por Babilonia. Durante el exilio en Babilonia, en medio de la grandeza del imperio babilónico, se encontraban en una situación miserable como esclavos. Aunque son el pueblo bendecido por Dios, se encontraban en una situación sumamente oscura y desesperada. En ese contexto confesaron que no solo es el Dios de su pueblo, sino el Dios que creó el cielo y la tierra, quien los estableció a través de sus antepasados y los eligió como su pueblo. A través de eso confesaron su historia, desde la creación hasta el presente, como la historia de fe del pueblo judío. Esa es la historia que se narra en el Pentateuco de la Biblia judía. Ese es el ejemplo más representativo del género épico. No se trata de una historia objetiva, es la narración de cómo Dios eligió a los judíos que parecen extremadamente miserables y débiles desde una perspectiva objetiva para llevar a cabo su providencia y salvar a toda la humanidad a través de ellos. Es una historia contada a través de la confesión de la fe, ¿verdad? Ellos contaron y cantaron estas historias a orillas del río Babilonia. Lo hicieron a través de canciones. Al finalizar, quiero compartir lo que significa esto y por qué una epopeya es necesaria en esta era. Reflexionaremos sobre cómo el pueblo judío ha hecho su confesión de fe a través de las epopeyas, precisamente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos ha guiado el cielo hasta este lugar? ¿Qué significa realmente este momento? La epopeya no es solo una narración racional, sino una gran historia similar a una melodía de canción que confiesa la fe. Quería destacar esto para ilustrar lo que representa una epopeya y por qué necesitamos una en esta era. Lamento haberme extendido un poco en esta introducción. Esta segunda conferencia se titula Las raíces de la fe del pueblo elegido por Dios. Antes de comenzar con esta conferencia, me gustaría leer en conjunto las palabras de la Madre Verdadera. Aunque hay partes que se superponen con lo que dijo el secretario Lee Gi-shik anteriormente, vamos a leerlo juntos. La era del Cheonilguk es la era de una nueva historia. La Sagrada Escritura del Cheonilguk es el Champumorón, contenido revelado en la epopeya del pueblo elegido en Corea. Estas palabras fueron pronunciadas el 2 de agosto de 2024. Esto habla de la verdad y los hechos históricos sobre el pueblo elegido que dio a luz a la hija unigénita de Dios. Ahora, veamos la segunda cita. El sueño de Dios es vivir con padres verdaderos victoriosos en la tierra, pero con la caída de los ancestros humanos les llevó 6.000 años, ya que no tuvo alternativa que conducir la ardua historia de restauración por indemnización, la historia providencial de salvación, para lo que estableció al pueblo israelí y a figuras centrales. Hay que entender que cuando fallan en su responsabilidad providencial, les sigue una indemnización a pagar. ¿Cómo puede ser que les lleve 4.000 años desde el nivel individual hasta conformar una nación?
El Creador no puede confiar en el ser humano caído. Durante 4.000 años las figuras centrales no cumplieron su responsabilidad. Hay que pagar indemnización para poder subir a un nuevo nivel. La razón de presentar la gran epopeya del pueblo coreano es porque Dios no confía en el hombre caído. Pero Él es el mismo de principio a fin y sin falta tiene que tener éxito en su obra. Por eso Dios eligió a Corea como pueblo escogido. Lo preparó y en 1943 dio nacimiento a la hija unigénita. Es la historia del pueblo escogido de Oriente. La historia del pueblo coreano es la historia del pueblo escogido del Oriente. Es el pueblo que dio nacimiento a la hija unigénita. Ustedes que han sido bendecidos por los padres verdaderos deben asumir su responsabilidad. Como nación elegida que recibe y sirve a Dios, tiene la responsabilidad de educar y guiar para honrar a Dios. Aquí vemos cómo Dios desde el inicio de la historia preparó la llegada de la hija unigénita a esta tierra. La historia del pueblo elegido coreano se ha desarrollado así y ahora en esta era a través de los padres verdaderos. Ha sido bendecido. Vamos a reflexionar juntos sobre cómo esta historia se ha compilado y cómo debemos crear una nueva cultura del Chonilguk, basándonos en estas palabras. Hoy probablemente será un largo viaje a lo largo del día de este seminario, pero me gustaría acompañarlos en su inicio. Primero, ¿cómo es que Dios eligió y preparó al pueblo coreano? Como aprendemos y sabemos muchos del Champumorón, Hanulpumorón tenía un sueño. Dios tenía un sueño. Por un sueño de amor creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Gradualmente creó la luz, el cielo, la tierra, el mar, las plantas, el sol y la luna, y todos los animales y plantas en etapa. Finalmente, cuando creó a los humanos, quería darles una posición diferente a todas las demás creaciones, como hijos suyos, como hijos de Hanulpumonim. ¿Qué es lo que solo le dio a los humanos? Responsabilidad. A través de sus responsabilidades durante el periodo de crecimiento, esperó que los humanos se uniesen en un solo cuerpo en el amor humano y el amor divino. Sin embargo, Adán y Eva no pudieron cumplir con la voluntad de Dios. No se unieron con el corazón de Dios. Terminaron teniendo una mentalidad centrada en sí mismos y ambiciosa, lo cual los llevó a la caída. Sin embargo, como dice la madre, Dios es Padre y es Madre de toda la humanidad. Además, siendo el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra, así como de la humanidad, Dios asumió responsabilidad y con el corazón sincero de padres que realmente aman a sus hijos, comenzó la providencia de restauración para salvar a la humanidad desde el mismo momento de la caída. Esa providencia de restauración ha continuado durante 6.000 años hasta ahora. Sin embargo, ustedes ya conocen bien la historia de la restauración, ¿verdad? Es porque han estudiado los principios y han dado charlas sobre la segunda parte del principio divino. Por lo tanto, Dios esperaba que Adán y Eva establecieran un mundo de bondad, una familia de bondad, y propagaran un linaje de bondad a lo largo del tiempo. Sin embargo, ellos propagaron un linaje de maldad y crearon un mundo malo, comenzando con el asesinato en la familia de Adán e iniciaron una historia de pecado. Entonces no había nadie que el cielo pudiera escoger completamente. En medio de esa situación, Dios buscó a una persona diferenciada que solo Él pudiera elegir y tratar. Esa persona fue Noé. Como saben, la Biblia relata que Dios destruyó todo el mundo excepto a la familia de Noé y creó un nuevo comienzo centrado en Noé. Entre los hijos de Noé, Dios eligió a Sem, el tercero, para establecer una nación a partir de su descendencia. O sea, de los 3 hijos, Dios eligió a Sem. Dios enviaría a sus hijos unigénitos para establecer un fundamento nacional a través de su descendencia. A los descendientes de Sem se les llamó a veces el pueblo o la tribu de Sem, o semita. Los antepasados de este pueblo de Sem se conectaron con la civilización sumeria en el oeste. Y en última instancia formaron la nación judía. A través de esta nación judía, Dios trabajó para encontrar una base sanguínea para enviar a su hijo unigénito y a su hija unigénita, considerándolos su pueblo elegido. Como mencioné antes, la madre dijo que Dios no puede confiar en el hombre caído. Adán y Eva cayeron y debido a su caída, Dios inició la providencia de restauración. Sin embargo,
En previsión de que la nación judía, establecida como descendiente del pueblo de Sem, no cumpliera su responsabilidad, Dios envió a un grupo de personas del linaje de Sem hacia el oriente. Y puedo decir que en definitiva ellos se convirtieron en una de las raíces del pueblo coreano. En particular, los descendientes de Sem hicieron varias contribuciones significativas desde una perspectiva histórico-cultural. Creo que esto tiene un gran significado. El origen del alfabeto se remonta al lenguaje fenicio y la idea del monoteísmo surgió del pueblo judío descendiente de Sem. Esto es algo muy singular en comparación con las culturas que existían en su entorno en ese momento. Hasta que surgió la idea del monoteísmo a través del pueblo de Sem, la mayoría de las personas creían en el politeísmo. Esto se debe a que los humanos, observando fenómenos naturales y objetos superiores en la naturaleza, pensaban que existían muchos dioses. Dependían de esos dioses para resolver sus problemas. De hecho, el lenguaje no estaba lo suficientemente desarrollado como para expresar las revelaciones divinas de Dios de manera precisa. Sin embargo, a través del pueblo de Sem, Dios nos transmitió la fe en un solo Dios, el creador de todo el universo. Podemos confesar que a través del alfabeto refinado y muy elaborado, el cielo nos reveló la verdad y nos comunicó el corazón divino. Ese lenguaje permitió a Dios transmitir sus revelaciones y su devoción hacia la humanidad. Algunos descendientes del pueblo de Sem se trasladaron al este de Asia y se establecieron en la península de Corea, formando el origen del pueblo coreano. Este origen se conoce a veces como el pueblo Tong-i. Hay registro de los Tong-i en antiguos textos históricos chinos. Estos Tong-i establecieron Ko-Joseon en la región de Manchuria, que es más amplia que la actual península de Corea, aunque la historia de Ko-Joseon es objeto de mucho debate entre los historiadores, ¿verdad? En un sentido amplio, estableció la dinastía de Han. A través de la dinastía de Han se estableció una base sobre la cual la hija unigénita, la madre verdadera, pudo nacer, aunque no quedan muchos registros históricos. Hay varios documentos antiguos que describen las características del pueblo coreano proveniente de estos Tong-i que se habían trasladado a la península. Uno de los aspectos característicos del pueblo coreano es que realizaban ceremonias para rendir culto al cielo y amaban profundamente la paz. Estos registros muestran que eran una nación que siempre buscaba establecer una conexión con Dios a través de su cultura ceremonial de reverencia al cielo. Siempre buscaron tener una relación con Dios. En la historia del antiguo pueblo coreano también se encuentra el registro de que no solo había líderes masculinos, sino también sacerdotisas que recibían las revelaciones del cielo. Estas mujeres líderes desempeñaban un papel central en gobernar el país y educar al pueblo, basándose en la voluntad y las revelaciones divinas. Hay registros de ellos, sí. Aunque es un tema que los historiadores deben investigar más a fondo, existía un sistema de sacerdotisas, donde a veces las princesas se convertían en sacerdotisas. A través de los registros históricos podemos ver que incluso las ceremonias celestiales no estaban limitadas a una cultura centrada solo en los hombres, sino que existía un sistema donde líderes femeninas entendían y seguían la voluntad de Dios. Esencialmente, el pueblo coreano, que veneraba al cielo y realizaba ceremonias para él, lo hacía porque existía una profunda conexión y deber hacia Dios. 이러한 하늘을 어떤 모시고 그 하늘에게 제사하는 한민족은 Es una característica especial del pueblo coreano, esta cultura de reverenciar a Dios y hacerle ofrenda. El pueblo coreano tenía la conciencia de ser descendiente del cielo. Según el mito fundacional de Ko-Joseon, el hijo enviado por el cielo estableció el pueblo coreano, convirtiéndose en su origen. Por lo tanto, creían que todos
eran descendientes del cielo. Con esta conciencia de ser descendientes del cielo, rendían culto a Dios con un corazón que veneraba a sus antepasados y a su origen. Por lo tanto, incluso cuando el territorio se redujo o durante momentos difíciles cultural e históricamente, la conciencia de ser descendientes del cielo ha sido la fuente de orgullo nacional para los coreanos. Esta creencia en ser descendientes del cielo permitió que los coreanos se unieran y se sacrificaran para proteger su país en los momentos más difíciles. Esa es la base sobre la cual se puede considerar este pensamiento o creencia ancestral. Eso significa Chonson Sasan. En la historia del pueblo coreano, Dios preparó un linaje especial para enviar a su hija unigénita y al Mesías de la segunda venida. Particularmente, Dios eligió a las familias Han de Cheongju y a la familia Moon de Nampyeong, entre muchas otras familias coreanas, preparándolas para este propósito especial. A través de los logros y méritos de los ancestros de esa familia, realmente enseñó cómo deben vivir los hijos de Dios. Ellos mostraron el camino hacia el mundo que Dios desea, promoviendo la idea de beneficiar ampliamente al mundo y vivir juntos en paz, como se menciona en la ideología de Kochoson. Esta enseñanza ayudó a difundir una cultura de paz y beneficio mutuo. Como ya han escuchado sobre la familia Moon de Nampyeong en la vida del padre, esta vez hablaré sobre la familia Han de Cheongju. Porque hay algunos puntos en los registros de la familia Han de Cheongju que son difíciles de verificar históricamente. Se dice que el antepasado común registrado en el árbol genealógico de la familia Han de Cheongju es el progenitor. No es el origen completo, pero el antepasado verificable es una persona llamada Han Lan, que vivió durante la fundación de Koryo. Él es el antepasado medio, digamos. De hecho, el ancestro de Han Lan es Han Uriang, quien descendió de Kochoson a Samhan y se convirtió en el origen de la familia Han de Cheongju. ¿Será que es el 35º descendiente de Han Uriang? Eso es lo que se estima. En cualquier caso, esta persona llamada Han Lan es ahora registrada como el antepasado medio de la familia Han de Cheongju. La región de Mahan, que es ahora la región de Cheongju en la provincia de Chungcheon, antiguamente pertenecía a Baekje y antes de eso a Samhan. Cuando descendió a esta región se dice que estableció la dinastía Han. Por lo tanto, el carácter chino Han de la familia Han de Cheongju es el mismo que el de Samhan y también el de la actual Corea del Sur, de Hanmingu. Se dice que en ese tiempo la familia Han, en Corea del Sur, en el pasado no existían apellidos, pero con el tiempo surgieron varios y se dice que uno de los más antiguos es Han. En particular, si observamos la historia del antepasado medio, Han Lan, vemos que cavó un pozo y se estableció en el pueblo de Cheongju. Cavó un pozo profundo en forma de cuadrado para muchas personas. Esta historia ha sido transmitida, pero ¿por qué cavó este pozo? El agua, tanto en el pasado como en el presente, siempre es un elemento esencial para gobernar cualquier nación y comunidad. Por eso, incluso los legendarios 3 soberanos y 5 emperadores de China se dedicaron a la gestión del agua. El motivo por el cual cavó el pozo fue para proporcionar agua limpia a la población. Así que cavó un pozo que no se secaría. Con este pozo él practicó el amor beneficiando ampliamente a las personas del pueblo de Cheongju. Se cuenta que cuando Taejo y Seonghae, quien fundó Koryo, pasó por la región de Cheongju con su ejército de 100.000 soldados para enfrentar a Gyeonghwan de Baekje, este pozo que no se secaba proporcionó agua a su ejército, permitiendo que no sufrieran de sed. Gracias a esto, se dice que se convirtió en un mérito importante en la fundación de la nación, aunque esta historia se transmite simplemente como una anécdota en el árbol genealógico de la familia Han de Cheongju. A través de ella podemos ver cómo Dios nos enseñó a través de la familia Han el espíritu de amor al pueblo, de beneficiarlo ampliamente y ayudar a las personas, ejemplificando el comportamiento de un líder. A través de la familia Han de Cheongju podemos ver el nacimiento de la hija unigénita. Esta familia Han de Cheongju, con su identidad histórica de descendientes del cielo, transmitió a sus descendientes la cultura de cómo debe vivir un descendiente del cielo y les inculcó ese orgullo.
Entonces, habiendo revisado cómo Dios eligió al pueblo coreano y preparó dos familias en particular, ahora pasaremos a la segunda parte, cómo Dios preparó entre el pueblo coreano las raíces de la fe. Este tema lo abordaremos bajo el título Las raíces del pueblo escogido por Dios. El pueblo coreano tiene un mito fundacional que muchos de ustedes probablemente conozcan. Este es el mito de Tangun. El mito de Tangun que relata la historia de Tangun Wanggeom, quien estableció Gochoson, el primer estado del pueblo coreano. Aunque muchos historiadores mencionaron el mito de Tangun durante el periodo de ocupación japonesa, ya existían relatos de este mito en la época de la invasión mongola. Estos relatos no se originaron en esas épocas, sino que se transmitieron de manera oral mucho antes y fueron enfatizados y ampliados en momentos de crisis histórica que se usaron para unificar al pueblo coreano. Como todos los mitos, estos relatos orales se sistematizaron con el tiempo. En el mito de Tangun aparece una figura llamada Hwanin. El hijo de Hwanin es Hwan-un, quien es hijo del rey celestial Hwanin. Hwan-un desciende y se encuentra con Unyo. ¿Recuerdan la historia del oso? Esta historia cuenta cómo el oso se convierte en humano después de comer ajo y soportar un periodo de prueba en una cueva. Hwan-un se une a Unyo, quien se ha convertido en humana y nace Tangun. Tangun establece Gochoson. En este contexto, Han y Hwan son términos que se dice que representan Han en una transcripción fonética, o sea que significan lo mismo. O sea que los hijos del cielo tienen apellido Han. El carácter Han en Samhan y estas tres versiones de Han y Hwan, aunque se expresan de manera diferente, en última instancia representan a un solo Dios, Hanul Pumonim. Podemos ver que estos términos reflejan a Dios. Los descendientes de ese hijo celestial enviado por Dios establecieron Gochoson, el país que se convirtió en el origen del pueblo coreano. Se dice que cuando se estableció Gochoson, Hwan-un trajo consigo a los dioses del viento, la lluvia y las nubes que ayudan a la humanidad a vivir. Además, enseñó importantes instituciones culturales, como leyes, métodos de cultivo y medicina para establecer una cultura y una ciudad para poder gobernar el país. Al mismo tiempo, el principio fundacional de Gochoson se describe como Hongin Ingan, que significa beneficiar ampliamente a toda la humanidad. He estudiado muchos mitos y es bastante difícil encontrar un principio fundacional tan maravilloso en otro país. De hecho, este ideal de Gochoson es beneficiar a toda la humanidad y es algo que raramente se encuentra en otros mitos. La mayoría de los mitos están llenos de historias de guerras donde los dioses luchan entre sí. En estas historias, un dios adquiere poder y domina a todos los demás dioses, estableciendo el orden a través de la fuerza, ¿verdad? En esos mitos es raro encontrar un ideal orientado hacia la paz y la convivencia con todos. Generalmente son muy jerárquicos. Los mitos griegos o babilónicos, por ejemplo, establecen un orden jerárquico a través de estas historias y en su mitología, ¿verdad? En el mito de Gochoson encontramos una expresión maravillosa como esta, Hongin Ingan, beneficiar ampliamente a toda la humanidad. Además de Hongin Ingan, el principio Chese Ilhua, que significa Dios desciende a la tierra para gobernar y educar al mundo, también se establece como ideal fundacional de nuestra nación. Por lo tanto, el principio fundamental de Gochoson incluye la idea de que Dios está en la tierra y su Hijo está presente aquí, enseñando a la humanidad cómo vivir. Este es un ideal que forma parte de la fundación de Gochoson. Establecieron el ideal de Idoyochi, que significa gobernar el mundo con el camino de la verdad. Además, Kwangmyeong-ilse, que representa gobernar el mundo con luz, simboliza el cielo tanto en el pasado como en el presente. Estos ideales también son parte del principio fundacional de Gochoson y hubo muchos esfuerzos para practicarlos.
Los reyes de Joseon, aunque algunos no cumplieron con sus responsabilidades, tenían estos principios fundacionales. Estos ideales se repitieron en los mitos fundacionales de muchos países establecidos más tarde, como Goguryeo, Baekje y Puyo. Sin embargo, en estos mitos, los protagonistas siempre son hombres. Todos los protagonistas siempre son hombres. En la historia del pueblo coreano no solo hay relatos sobre hijos varones enviados por el cielo para convertirse en reyes, también he descubierto que hay mitos femeninos que simbolizan a la Madre Celestial y a las hijas enviadas por el cielo, transmitidos oralmente desde hace mucho tiempo. Fue transmitido oralmente, ¿verdad? Los dos ejemplos representativos son el mito de Mago y el mito de la princesa Bari. En Corea también existe la palabra halmoni, que significa abuela. Todos ustedes tienen una abuela, ¿verdad? No hay ninguna palabra que me haga sentir más calidez que halmoni. Recordamos cuánto amor recibimos de nuestras abuelas, ya sean maternas o paternas, especialmente cuando nuestros padres estaban ocupados. La palabra halmoni está relacionada con el mito de Mago. Se dice que hubo una abuela llamada Mago. Es una figura similar a una gran madre. El concepto es similar a lo que la madre llama Wangomma. Halmoni significa abuela en coreano, como Hal significando grande y Moni significando madre. Es que Halmoni significa literalmente gran madre. Se dice que en la antigüedad había una diosa muy grande llamada Mago. Pueden buscar en el ChatGPT y cuenta toda esta historia. Había una diosa femenina llamada Mago Halmi y se dice que ella llevaba barro para cerámica en su gran falda. Cuando el barro caía se convertía en islas y lugares en este mundo. Esta es una historia transmitida oralmente. El mito de Mago Halmi cuenta la historia de una diosa femenina que creó el mundo y los nombres de los lugares en él. Se dice que esta diosa llevaba barro para cerámica en su gran falda y cuando el barro caía, como había dicho, se convertía en todos los lugares que se iban creando. Además, muchas chamanas coreanas, a quienes actúan como mediadoras entre el cielo y la tierra, afirman que Mago Halmi es su antepasada. Chamán o chamán, ¿verdad? Esta historia también se encuentra en la isla de Jeju y en varias otras regiones. En particular, en Jeju existe el mito de Solmunde Halman, quien es la equivalente a Mago Halmi. El mito cuenta cómo esta abuela creó varias islas en Jeju. A través de esta historia se transmite la idea de que la Gran Madre Celestial creó el universo y que es el origen de toda vida. Debido a que Corea ha sido durante mucho tiempo una sociedad patriarcal centrada en el confucianismo, las historias de diosas creadoras femeninas han sido marginadas, han sido relegadas al folclore y a menudo distorsionadas. La diosa Mago, originalmente una diosa creadora, fue en algunos relatos distorsionada hasta convertirla en una figura demoníaca como Mago Halmoni. Sin embargo, la historia transmitida oralmente de la gran madre Mago Halmi muestra que el pueblo coreano creía que no solo existía un Padre Celestial, sino también una Madre Celestial que creó todas las cosas en el universo. El segundo mito del que quiero hablar es sobre una hija muy filial, la princesa Bari. El mito de la princesa Bari es un famoso mito chamánico coreano o chamánico. El chamanismo en Corea, conocido como Mu, es una antigua tradición religiosa que se remonta hasta la época de Joseon. Muy antigua. En el chamanismo coreano, los chamanes conocidos como Mu actúan como intermediarios entre el cielo y la tierra. El carácter Mu simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Los chamanes transmiten la voluntad del cielo al mundo humano y llevan los sufrimientos y problemas de los humanos al cielo. Los chamanes consideran a Bari Daegi, también conocida como la princesa Bari, como su ancestro divino, el dios ancestral de los chamanes. El mito de la princesa Bari relata la historia de esta mujer, Bari, quien nació como la séptima hija del rey Ogu de un cierto reino y nació como princesa. El rey Ogu tuvo 6 hijas y esto le enfureció. Necesitaba un hijo para heredar su reino, pero seguían naciendo hijas. Así que dedicó mucho esfuerzo y devoción en sus oraciones. Finalmente tuvo un sueño. El rey Ogu tuvo un sueño en el que se le prometió un hijo. Lleno de esperanza esperaba el nacimiento de su hijo, pero al final nació una hija. Esto lo enfureció tanto que en un acto de extrema dureza
abandonó 이런 딸은 필요 a 없다. su hija. Dijo, no la necesito. 이 정말 Dijo el rey, abandonó a su séptima hija, que en su sueño se le había mostrado como una señal auspiciosa de un futuro rey. Sin embargo, se dice que una gran grulla cuidó de la niña abandonada, protegiéndola 피덩이 어린 아이 con sus plumas. 이렇게 자신의 깃털로 돌보아 주었더라고 하는 이야기가 전해지고 있고요. 이 버려진 이 Se dice 어린 que una pareja de ancianos muy bondadosa cuidó de la niña abandonada. Después de unos 15 a 16 años, ocurrió algo sorprendente. 한 15년인가 16년 시간이 지난 다음에 Resulta que el rey cayó gravemente enfermo y no había ninguna medicina ni médico que podía curarlo. 어떤 의사도 이 병을 고치지 못하는 거예요. Nadie podía resolverlo. Entonces el rey dedicó de nuevo sus esfuerzos y su devoción. Le oró al cielo sobre cómo podría curarse de su enfermedad. Y recibió una revelación que decía que estaba enfermo debido al pecado de haber abandonado a su hija. Para curarse debía encontrar a su hija y enviarle al oeste a buscar el agua de la vida. Entonces el rey ordenó a sus súbditos que fueran al reino occidental, Soyokuk, para buscar el agua de la vida, ya que no podía encontrar a su hija. Pero nadie quería ir. ¿Por qué? Porque Soyokuk era el reino de los muertos. Se requiere arriesgar la vida para ir al reino de Soyokuk. Y como nadie quería morir, todos se negaban a ir. Las 6 hijas que habían crecido lujosamente en el palacio, bajo el amor de su padre y madre, también se negaron a ir. La princesa Bari, la séptima hija que fue abandonada, fue buscada y encontrada por los padres adoptivos, quienes la habían criado, y se enteraron que ella todavía estaba viva. Cuando la trajeron de regreso, le pidieron que arriesgara su vida y fuera al reino occidental de Soyokuk para buscar el agua de la vida. ¿Qué harían ustedes si sus padres, que los habían abandonado, les pidieran que arriesgaran su vida para buscar una cura para esos padres? Si yo estuviera en su lugar, probablemente no querría volver a ver a esos padres. Sin embargo, la princesa Bari decidió ir a buscar el agua de la vida. Emprendió ese arduo viaje y tras superar innumerables dificultades, se dice, y desafíos, logró obtener el agua de la vida y salvó a su padre. Creo que este es el mito de la piedad filial del pueblo coreano. En el Antiguo Testamento también encontramos la historia de un hijo que se unió completamente al corazón de su padre y lo salvó. Ustedes lo deben tener presente, ¿verdad? ¿Saben quién es ese hijo, verdad? Un hijo que estuvo completamente unido a su padre, que incluso quiso matarlo y logró salvarlo. El hijo llamado Isaac realmente entendió el error de Abraham. Para comenzar su error, el cielo le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac, su valioso hijo nacido cuando tenía 100 años, como sacrificio. Isaac no preguntó: ¿por qué quieres matarme? ¿Por qué quieres ofrecerme como sacrificio? En lugar de eso, se unió completamente al corazón de su padre. Como resultado, las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob establecieron la base para restaurar el linaje del cielo. Ese hijo en la historia del pueblo judío quizás creó el fundamento del nacimiento del hijo unigénito. Simbólica y mitológicamente, creo que en la historia del pueblo coreano se encuentra la historia de un hijo que, a pesar de ser abandonados por su padre, todavía los amó. Adán y Eva habían recibido todo el amor de Dios. Aunque Adán y Eva, que recibieron todo el amor del cielo, traicionaron a Dios, la princesa Bari, sin embargo, estableció un estándar de amor y salvación para sus padres, a pesar de haber sido abandonada por ellos. Para restaurar el fundamento de Adán y Eva, la princesa Bari demostró un amor filial extraordinario. Como resultado, ella se convirtió en la diosa ancestral chamánica que conecta el cielo y la tierra. Los mitos de Mago y la princesa Bari nos enseñan que las mujeres, como origen de la vida, han desempeñado un papel crucial al aliviar el sufrimiento humano. Además, estos mitos nos revelan que en los comienzos de la creación no solo existía el Padre Celestial, sino también la Madre Celestial. A través de estos mitos masculinos y femeninos fue preparado el fundamento para una era en la que los padres verdaderos se manifestarían, revelando completamente a Dios como Padre y Madre Celestial, en sus 2 aspectos, en sus 2 naturalezas, atributos. Podemos verlo de esa manera, ¿no? No solo existen historias sobre grandes seres divinos y reyes que fundaron naciones.
No solo esas personas reverenciaron al cielo, el pueblo coreano en cada hogar tenía una cultura donde las mujeres, en particular, eran las que más reverenciaban al cielo. Esa es la cultura que se llama Chongansu. La cultura de Chongansu representa una tradición donde las mujeres con gran devoción reverenciaban a Dios en sus hogares. Aunque la cultura de los sacrificios celestiales, Chonje-munhwa, era centrada en los hombres y reyes que conectaban el cielo y la tierra, la cultura de Chongansu se desarrolló en cada hogar. Se desarrolló en cada hogar con las mujeres pidiendo por el bienestar y la paz de sus familias y niños. Estas oraciones realizadas con corazones humildes y profundamente sinceros reflejaban el deseo de que sus hijos prosperaran. Creo que es el deseo de las madres coreanas de que sus hijos vivan correctamente y con integridad. No hay madres que solo quieran que sus hijos simplemente sobrevivan. Ellas desean que sus hijos se conviertan en personas destacadas. Este deseo es que sus hijos vivan con orgullo como descendientes de Dios, siendo vistos por Dios como queridos hijos e hijas. Con ese corazón, las madres coreanas ofrecían su devoción en las primeras horas de la mañana, orando por el bienestar y la prosperidad de sus hijos. Pienso que la devoción matutina del Chongansu ha evolucionado hacia la tradición de las reuniones de oración matutinas cuando comenzó el cristianismo en Corea y continúa en la devoción matutina que nosotros practicamos hoy. El pueblo coreano, a través de diversas culturas religiosas, ha formado las raíces de la fe sobre cómo honrar a Dios. No creo que esto haya sido creado solo por el pueblo coreano, sino que el cielo ha preparado a esta nación para que es la preparación de Dios para enviar a este pueblo a su hija unigénito. Otra historia que quisiera compartir es la de Cheomseongdae. Este es un ejemplo emblemático. Durante la época del reino de Shilla se construyó el Cheomseongdae, que es el tesoro nacional 31 de la cultura de Shilla. Se dice que el Cheomseongdae es muy misterioso y la gente se pregunta ¿para qué servía realmente esta estructura? El Cheomseongdae, construido durante la época de Shilla, es una estructura que ha generado muchos debates sobre su propósito. Algunos creen que era un observatorio astronómico para observar las estrellas, mientras que otros piensan que era un lugar para realizar sacrificios al cielo. A pesar de las opiniones divididas, este edificio es conocido por mostrar los logros culturales y el desarrollo científico de los antiguos reinos de Corea. Por lo tanto, el Cheomseongdae ha sido designado como un tesoro nacional en Corea y esta estructura no solo se utilizaba para mirar el cielo, sino también un lugar donde se llevan a cabo ceremonias religiosas con el propósito de comprender la voluntad de Dios. Estos rituales religiosos y el deseo de comprender la voluntad de Dios se convirtieron en la base para el avance de la ciencia, la tecnología y la cultura. La raíz del desarrollo cultural, científico y artístico del pueblo coreano está en su profunda devoción y esfuerzo por comprender a Dios. Quisiera señalar que la raíz de esta cultura brillante está en el deseo de comprender a Dios. Ese anhelo por comprender la voluntad de Dios le permitió al pueblo coreano desarrollar una cultura tan espléndida. De hecho, en los registros antiguos se menciona que el pueblo coreano disfrutaba de la música y la danza. Disfrutar de la música y la danza significa que eran elementos importantes en los rituales religiosos antiguos. Estos rituales religiosos implicaban ofrecer adoración al cielo a través de los actos más hermosos que los humanos podían realizar. No solo colocaban ofrendas en el altar. Querían emitir los sonidos más hermosos que los humanos pudieran crear. Querían tocar los instrumentos más bellos posibles. Querían adorar a Dios con los movimientos más hermosos que pudieran realizar. Todo eso se manifestaba en ¿qué? En la música y en la danza. Quisiera concluir diciendo que el deseo de honrar a Dios y estar en armonía con Él fue el fundamento de todo, desde el arte y la ciencia hasta todas las demás facetas de la vida. Esta profunda devoción y fe del pueblo coreano han sido la raíz de su cultura brillante y avanzada. ¿Cuál fue el propósito de elegir al pueblo coreano? Ser un pueblo escogido significa ser una nación seleccionada. Cuando el cielo elige y cría una nación, la prepara, sin duda es una gran bendición. Es una gran bendición para ese pueblo, sin duda. Sin embargo, esa bendición es también una carga pesada y en ocasiones temible. Aunque el cielo elige una nación para bendecirla,
esa bendición viene acompañada de una gran responsabilidad, como nos lo muestra la historia del pueblo judío. Lo mismo sucede con las bendiciones otorgadas a la humanidad. La bendición otorgada a Adán y Eva también incluía una responsabilidad que los diferenciaba de todas las demás criaturas. Solo al cumplir con esa responsabilidad podrían recibir la bendición de ser sus hijos divinos. Lo mismo ocurre con el pueblo elegido. Desde el comienzo de la historia, el cielo eligió y crió al pueblo coreano como su pueblo escogido, y todo con un propósito divino. Para recibir esta bendición, el pueblo coreano debe cumplir con su responsabilidad y propósito. La bendición que viene del cielo es una bendición pública. Esto es algo que he aprendido tanto a través de mi experiencia de fe como de las enseñanzas. ¿Qué significa una bendición pública? La bendición del cielo no solo es para uno mismo, sino para transmitirla a los demás. El hecho de que el pueblo judío fuera elegido no fue solo para ellos mismos. La elección del pueblo judío tenía como propósito transmitir las bendiciones del cielo a todo el mundo y salvar a toda la humanidad. Del mismo modo, la elección del pueblo coreano fue para enviar a la hija unigénita a través de ellos, para que los padres verdaderos se manifestaran y a través de ellos abrazar, dar renacimiento y salvar a toda la humanidad. Por lo tanto, el pueblo coreano debe entender el propósito por el cual fueron elegidos y criados a lo largo de la historia. Al comprender y seguir este propósito, podrán participar en la realización del sueño de Dios. Así, recibirán y devolverán la bendición pública recibida, cumpliendo con su responsabilidad y gloriosos de ser el pueblo elegido. Solo así. Volviendo a las primeras palabras que leímos de la madre, hasta el nacimiento de la madre verdadera, la hija unigénita, el cielo preparó al pueblo coreano enviándola a través de la familia Han. Pienso que después de que los padres verdaderos, el Señor del segundo advenimiento y la Madre verdadera recibieron la bendición y se manifestaron como los padres verdaderos, el concepto de pueblo coreano se concretó a través de las familias que fueron bendecidas por ellos, que son el fruto de ellos, ¿verdad? Desde el principio de esta historia, las raíces del pueblo coreano se han consolidado a través de las familias bendecidas por los padres verdaderos. Estas familias bendecidas han sido elegidas, tanto como el pueblo escogido coreano, convirtiéndose en el núcleo de nuestro pueblo. La responsabilidad de este pueblo coreano es unirse de corazón con la Madre verdadera que está guiando la providencia terrenal. Al hacerlo, se convierten en hijos verdaderamente bendecidos a través de los padres y en el pueblo elegido, capaces de compartir esta bendición con toda la humanidad. Bajo Dios, la humanidad se vuelve una familia, y esto es verdaderamente el reino de Dios y su mundo, un solo país, un solo pueblo. Nos está diciendo que la responsabilidad de formar completamente al pueblo coreano recae sobre nosotros. Esa historia, desde su inicio, es lo que considero la gran epopeya del pueblo coreano. Y esta epopeya coreana, como mencioné al principio, la gran epopeya del pueblo coreano busca tocar nuestras emociones y conmover nuestros sentimientos. A diferencia de un enfoque racional, lógico y sistemático como el de la teoría Champu-Morón, se diferencian. Tienen la intención de estimular nuestras emociones y provocar una resonancia emocional profunda en nuestros corazones. Por lo tanto, el contenido de esta epopeya debe convertirse en canciones que resuenen y en musicales que podamos ver y apreciar. Esta larga y profunda historia de amor de Dios debe ser central en la cultura de Gyeojeong y en la cultura emocional, con el pueblo coreano bendecido a través de los padres verdaderos en su núcleo, en su esencia. Así que hoy me tocó a mí dar esta primera conferencia, pero en las próximas sesiones les pido que no solo piensen con la cabeza, sino que abran sus corazones y sus sentimientos para sentir junto conmigo también la historia de Dios, un Dios que vino por nosotros. Espero que esta conferencia sea una experiencia en la que podamos compartir juntos esta epopeya. Con esto concluyo. Muchas gracias.